Bien, bueno, hoy vamos a ver supremacía constitucional y control de constitucionalidad, dos temas que están relacionados. Voy a compartir pantalla porque hice un cuadro. Debemos retrotraernos un poco, ahí está, debemos retrotraernos un poco aquella que tenemos una clase grabada sobre lo que es la tensión entre democracia y constitución, el punto de partida para poder relacionar y buscar esa cohesión del sistema constitucional para saber cómo está armado, por qué está armado de esta forma y cuáles son las cuestiones que podrían ser de otra forma. Entonces, no perdamos de vista esto de la tensión entre la democracia por un lado y la constitución. La democracia como el autogobierno, el poder soberano del pueblo, dándose sus propias normas y no reconociendo límites por superior a esa soberanía, por un lado, que entra en contradicción un poco con lo que es la Constitución. La Constitución como un límite al ejercicio de esa democracia. No nos vamos a dar las normas que queremos, no nos vamos a dar las normas como queremos, sino que van a estar sujetas a ciertos límites, que es lo impuesto por la Constitución, en la parte orgánica específicamente. ¿Qué puede hacer y qué no? Cada poder del Estado está limitado en la Constitución. Como mismo en la parte de los derechos, que son límites para que no sean restringidos y violados por el Estado y por terceros. Entonces, no me voy a extender mucho, remito a lo que en esa clase que tenemos el video grabado de la tensión entre democracia soberanía sin límite, pero por otro lado limitada por la Constitución. Acá hay una cierta tensión entre estos dos conceptos que de algún modo se necesitan armonizar. No perdamos de vista esa tensión para poder explicar el segundo punto, que es la ley suprema. Ya la ley suprema no solamente como límite, sino como fuente de fuentes, sino como la subordinación de todo el ordenamiento jurídico para que sea válido, tiene que ser de acuerdo a la ley suprema, a la ley fundamental, que estructura el Estado, que reconoce derechos, que da facultades a cada uno de los departamentos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esa ley que, además de tener la supremacía, en nuestro caso también es rígida por el procedimiento de reforma, que implica un procedimiento dificultoso con mayorías agravadas, le da este carácter de lo que llamamos la superlegalidad formal por un lado y la superlegalidad material. ¿Qué es esto? Es que en la cúspide de la pirámide del ordenamiento jurídico está la ley y que esa ley debe ser o se debe respetar todas las normas que estén por debajo, las leyes, las ordenanzas, las resoluciones, las constituciones provinciales, etc. Todo el ordenamiento jurídico debe cumplir con dos requisitos. La superlegalidad formal, que tiene que ver con el cómo se van a hacer esas normas, es decir, el procedimiento que se van a llevar a cabo por esas normas, deben cumplir aquel que está establecido en la Constitución. Por ejemplo, si queremos hacer una ley que emane del Congreso de la Nación, de acuerdo a lo que el artículo 77 y demás dice de cómo tenemos que hacerlo. Pero también por el órgano que lo tiene que hacer. Es decir, si le corresponde, es una facultad del Congreso Nacional o es una facultad que le corresponde, por ejemplo, a las legislaturas provinciales. ¿Cuál es el órgano competente para hacer esa norma jurídica y cuál es el procedimiento que tiene que seguir para que sea válido? Bueno, esa es la superlegalidad formal. Eso es lo que se debe cumplir de acuerdo a la Constitución para que esa norma sea válida dentro de el sistema normativo. Y la superlegalidad material ya no alcanza solamente con que la norma, por ejemplo, una ley, sea una ley que esté facultada a hacerlo el Congreso de la Nación. Imaginemos materias de fondo, por ejemplo, la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Y no alcanza solamente con que haya cumplido el procedimiento que establece el artículo 77, sino que además falta algo más, el contenido, la superlegalidad material, que el contenido de esa norma respete los valores, los principios y todo lo que la ley suprema establece y reconoce. Y ahí entendemos a la ley suprema entonces como estos dos
aristas, que es, por un lado, la superlegalidad formal y por el otro lado, la superlegalidad material. Todo el ordenamiento jurídico debe cumplir estas dos superlegalidades para que sean válidas. Por lo cual la ley suprema establece una subordinación. Hay una subordinación jerárquica en la cúspide, como esta norma, este instrumento normativo que funda el Estado, fuente de fuentes hacia el resto del ordenamiento jurídico. Y acá está lo interesante. Teóricamente esto suena muy bien. Ahora, ¿qué sucede si hay normas que no cumplen esta superlegalidad formal y esta superlegalidad material? Y acá un poco entra lo que conocemos todos como la teoría de Kelsen, esta cuestión de que la norma que no cumple o no tiene esa compatibilidad con la ley suprema, la excluye del sistema normativo. Es inválida, la invalida, por lo cual no es norma. Porque si no fuese de esta forma, si cualquier norma puede modificar la Constitución, es decir, no cumple esta superlegalidad, por lo cual, si no cumple la superlegalidad, de alguna forma está modificando la propia Constitución, como si fuese otra norma más que puede ser modificada por una ley posterior, no existiría, en primer lugar, la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. No, si no cumplo con el procedimiento para modificar una constitución, como lo establece de reforma el artículo 30, ese procedimiento dificultoso, y cualquier norma, sea, por ejemplo, las normas del Congreso, mediante el procedimiento del artículo 77, pueden modificar la Constitución, entonces no hay supremacía, entonces no hay poder constituyente. Es decir, que un simple poder constituido como el Congreso puede modificar esa ley suprema. Por lo cual se estaría violando la primera división de poderes, que es entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esta violación de poderes generaría la imposibilidad que no exista rigidez, una ley suprema que no sea rígida, y no tendría sentido, y sería meramente teórico, esta cuestión de lo que es la ley como suprema. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el instrumento que tenemos para poder sostener esta teoría de la ley suprema, de la superlegalidad formal y la superlegalidad material? El control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad como el instrumento para verificar la compatibilidad de las normas inferiores con la Constitución. Y si hay alguna norma que la contradice en su cuestión formal o material, la va a dejar o la va a invalidar de alguna forma para sostener la supremacía. Entonces, la relación que existe entre control de constitucionalidad con respecto a la supremacía es que el control es el instrumento para poder sostener la supremacía constitucional. Y de esta forma sigue estando vigente esta división de poderes entre poderes constituyentes y poderes constituidos. Los poderes constituidos no van a poder modificar por un simple procedimiento, por normas ordinarias, a la ley suprema. Si lo quieren hacer, el poder constituyente otorgó una facultad y un procedimiento especial para poder hacerlo. Y ahí se mantiene esa primera división de poderes que existe en la Constitución. Entre paréntesis, sabemos que tenemos también la división de poderes en las funciones, en realidad, de los poderes dentro de los constituidos, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo es el que administra, el poder legislativo el que sanciona normas y el poder judicial el que aplica justicia al caso en concreto y resuelve esos conflictos. Esa división secundaria de las funciones del poder, a diferencia también de otra división del poder en clave territorial, que es las formas de Estado que pueden ser federales, unitarias o confederales y demás. Pero bueno, eso es un paréntesis. Volviendo al tema, reafirmamos la supremacía con el control de constitucionalidad. Ahora, ¿qué modelos existen de control de constitucionalidad que podemos conocer? Acá voy a explicar rápidamente tres modelos puros
en la práctica esto se empieza a mixturar un poco y empiezan a tomar componentes quizás o matices de otro control. Pero para diferenciar, primero podemos tener tres modelos de control de constitucionalidad. Un modelo de soberanía parlamentaria, más parecido, si se quiere, a Inglaterra, Australia, Canadá, donde el poder radica en el Parlamento y donde es el propio Parlamento que se controla la constitucionalidad, sin perjuicio de que pueda haber un poder judicial que detecte la incompatibilidad ya con las cartas de derechos, porque no tienen una codificación, una constitución codificada, por ejemplo, Inglaterra, pero detecta la incompatibilidad y hay mecanismos distintos, como por ejemplo de reenvío al Parlamento. Detecta la incompatibilidad del poder judicial y lo que hace es, por ejemplo, reenviarlo al Parlamento para que ratifique o para que vea esa compatibilidad. Es decir, acá el Poder Judicial no tiene la última palabra, no es el último intérprete del control de constitucionalidad. Por otro lado, tenemos un modelo concentrado o tribunal constitucional. Es un tribunal específico, especial, muchas veces por fuera del Poder Judicial, que se concentra en declarar la inconstitucionalidad de las normas y que tiene ciertas características. Este poder concentrado puede ser conformado, por ejemplo, por profesores doctrinarios específicos en materia constitucional, o pueden ser también conformados por expresidentes. Tiene una composición distinta. El mandato, por ejemplo, puede llegar a durar entre 10 y 12 años. Tribunal Constitucional tenemos en Austria, por ejemplo, tenemos en Colombia, donde tienen limitado el mandato en el que ejercen en ese tribunal. Y con otras características distintas. Por ejemplo, el efecto del control de constitucionalidad es invalidar la norma y lo que se llama el legislador negativo. La deja sin efecto. El efecto es erga omnes. Y muchas veces hasta también puede ser en forma abstracta y preventiva. Antes de que se sancione una norma, digamos cuando está en el proceso de proyecto, puede remitirse para que el tribunal se expida sobre la constitucionalidad o no, por ejemplo, de esa norma. Y la forma, además, en la que son elegidos los que componen el tribunal pueden ser variada. Puede ser que un tercio de ese tribunal sea elegido, por ejemplo, por las legislaturas o el Congreso. Otro tercio puede ser elegido por las provincias. Otro tercio, por ejemplo, puede ser elegido por la Corte Suprema, porque recordemos que está separado en esta cuestión del Tribunal de Constitucionalidad con esta facultad de hacer control de constitucionalidad de la Corte Suprema, que va a tener otras facultades totalmente distintas. Y luego llegamos a lo que es el control judicial de constitucionalidad. El control judicial de constitucionalidad que nace en Estados Unidos, que es una creación además pretoriana, ¿sí? Es decir, cuando decimos pretoriana es que lo hace el Poder Judicial, en aquel famoso caso Marbury versus Madison, allá donde Marbury era un juez de paz que había sido designado entre gallos y medianoches por el presidente saliente Adams. No termina de hacerse y de consolidarse ese cargo, por lo cual le pide a Madison, que era el nuevo secretario de Estado del presidente Jefferson, que le haga la designación. Y por supuesto, estos jueces que eran más adherentes al juez Adam, Jefferson no quería que el Poder Judicial esté cooptado por estos jueces. Entonces se niega a entregar, ¿sí?, esa designación. Por lo cual Marbury lo que hace es acudir en forma originaria a la Corte de Estados Unidos, y acá la Corte de Estados Unidos hace este análisis, el juez Marshall hace un análisis en el cual se hace tres grandes preguntas. La primera es si el solicitante, Marbury, tenía derecho a lo que estaba solicitando, y la respuesta es afirmativa. La segunda es si tiene derecho, ¿existe un remedio para ese derecho?
que él está solicitando? Y la pregunta es afirmativa también. Y la tercera, que es donde él desarrolla toda su teoría del control de constitucionalidad, es si es la Corte que puede otorgarle ese remedio. Y acá se basa en un acta, en una ley, en la cual dice que Marbury le otorgaba facultades originarias para acceder en forma exclusiva y originaria, ¿sí? La competencia exclusiva y originaria ante la Corte para solicitar ese remedio. Pero la Constitución, muy parecido a nuestros 116 y 117, decía que no, decía que las competencias eran exclusivas, o sea, eran únicamente y taxativamente de lo que decía el artículo de la Constitución. No podía ser ampliada esa facultad originaria por una ley. Entonces, lo que Marshall dice, la Constitución me dice una cosa, ¿sí? Que no puede una ley dar una competencia originaria a la Corte, y la ley me dice otra cosa, que sí le puedo dar competencia originaria a la Corte, es decir, ampliar esa competencia. Entonces Marshall dice, tengo dos opciones, o aplico la Constitución o aplico la norma. Si aplico la norma, entonces cualquier norma puede contradecir a la Constitución, y la Constitución es la supremacía constitucional es algo meramente teórico, y un control y un límite. Esta Constitución es un límite de querer controlar a los poderes constituidos cuando son totalmente ilimitados, si yo aplico la ley. Y el otro camino es aplicar lo que dice la Constitución y declarar la inconstitucionalidad de esa norma por no tener compatibilidad por esa ley suprema y así reafirmar esa supremacía constitucional. Dos caminos, dos disyuntivas que podía tomar, y toma por claramente la decisión de declarar inconstitucionalidad, y que son los jueces que hacen ese control de compatibilidad y declarar inconstitucional una norma. Acá nace el control de constitucionalidad. Un fallo que además es muy criticado eh, por supuesto, en aquella época, por Estados Unidos, por cierto sector de Estados Unidos, pero que además lo toma esta crítica hace 10 años atrás. Marshall construye esta idea de control de constitucionalidad en base a los padres fundadores, por ejemplo, de Hamilton, y lo toma del Federalista 78, donde explica específicamente por qué son los jueces que tienen esta arma de declarar inconstitucional la norma. Así nace, como una creación pretoriana de la Corte, donde no estaba expresamente en la Constitución esta facultad de invalidar las normas, donde son normas y leyes que en este caso era emitida por, por la expresión máxima de soberanía, que era el Congreso. ¿Qué características tiene el control de constitucionalidad, específicamente nuestro control de constitucionalidad en Argentina? Primero, que es difuso, que es cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad, de primera instancia, de segunda instancia, las Supremas Cortes Provinciales, y por supuesto, como último intérprete, esta facultad autopercibida de la Corte Suprema. En principio, el efecto es para las partes. No puede extender y tener un efecto expansivo por fuera de sujetos o individuos que no estén en ese proceso. Digo en principio porque a partir del fallo Alavi y las acciones de clase se empieza a cuestionar esto de que puede llegar a tener para determinado colectivo homogéneo un efecto erga omnes, es decir, que la sentencia se puede expandir por un colectivo por fuera de los que no participaron en ese proceso. Recordemos también la jurisprudencia en cuanto a los aumentos de tarifa de luz y gas que tuvieron este mismo efecto. Algo muy importante, debe haber un caso concreto y un perjuicio. No puedo solicitar la inconstitucionalidad de una norma por el mero hecho que en forma abstracta yo considere que es inconstitucional. Debe haber un perjuicio, un caso en concreto para poder solicitarla. Y recordemos también, a diferencia de Estados Unidos, que
la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte no obliga a los demás jueces a declarar o seguir ese valor precedente, es decir, no es vinculante. Puede haber una cuestión de economía procesal, por lo cual los jueces sigan el precedente de la Corte, pero no existe esto del stare decisis, que es en Estados Unidos, que tiene valor vinculante lo que declare o el valor precedente que declare la Corte para el resto de todos los jueces. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cuestión, y otros los caracteres es, bueno, ¿y esta declaración de inconstitucionalidad puede declararse de oficio por parte del juez o es a pedido de parte? Y hay una construcción también de la jurisprudencia que nace, si mal no recuerdo, en 1941, en lo que es la Granadera de los Lagos, donde dice que necesariamente las partes tienen que solicitar la declaración de inconstitucionalidad porque se estaría violando el principio de congruencia, se estaría violando el principio también de defensa de la otra parte. Pero esto empieza a evolucionar y a partir, por ejemplo, del año 2001, que creo que es el primer fallo Mil de Pereira, donde la Corte admite que la declaración de inconstitucionalidad puede ser de oficio, porque el juez conoce el derecho. Y así hubo unas seguidillas, la Padú y demás, un montón de jurisprudencia que ha elaborado la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad, hasta la acordada también 4/2007, que es cómo acceder por recurso extraordinario, o los requisitos de cómo acceder por recurso extraordinario ante la Corte, que acá, según Alberto Garay, dice, como tiene que estar en forma expresa, él manifiesta que no puede, o se entiende que no puede proceder de oficio. Acá cerramos un poco la idea de lo que es el control de constitucionalidad, quién lo puede hacer, que en nuestro caso es judicial, que es difuso, que es interpartes en principio, con excepciones, que necesita un caso en concreto, que no es vinculante. Pero tenemos ciertos precedentes que no debemos olvidar. A diferencia de Estados Unidos, nosotros en 1863 se sanciona la Ley 27, que en el artículo 3 es la que organiza el Poder Judicial, pero el artículo 3 dice que es el encargado de hacer la observancia de la Constitución, ¿no? Nos da como una posibilidad o eh, una facultad, al menos no desde la ley suprema, pero sí desde de las normas emitidas por el Congreso, donde admite sostener la observancia de la Constitución. También tenemos el primer fallo, 1863, creo que es capitán del puerto con Ríos, donde se declara la primera inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo. Con posterioridad tenemos, perdón, estoy un poco resfriado, con posterioridad tenemos el fallo de la Municipalidad de Buenos Aires con el Hortondo, la primera vez donde se declara la inconstitucionalidad de una ley del Congreso. Y también tenemos un fallo, Sojo, pero en Sojo no se declara la inconstitucionalidad de la norma, sino que es análogo a Marbury versus Madison, y de hecho la jurisprudencia lo cita, porque es esta cuestión de querer acceder por competencia originaria a la Corte, cuando en realidad la Constitución, en su artículo 116-117, no lo admitía. Bueno, cerradas estas cuestiones, vamos a ver, bueno, cuánto se puede revisar o cuánto pueden revisar o hasta dónde pueden revisar el Poder Judicial el control de constitucionalidad. Hay ciertos límites, que la propia Corte además crea estos límites, se autolimita, dice, hay cuestiones políticas que son no justiciables, hay cuestiones que le pertenecen a los órganos políticos, decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, de acuerdo a su mérito, oportunidad y conveniencia, donde el Poder Judicial no puede meterse a decidir sobre la constitucionalidad. Pensemos, por ejemplo, en el veto. Pensemos, por ejemplo, en cuanto al Congreso, específicamente lo que es la declaración de necesidad de reforma de la Constitución. Si necesita reformarse o no la Constitución es una cuestión política, no se puede meter ahí, dice la Corte, creo precedente, si mal no recuerdo, tenemos Soria de Guerrero, ahí no se puede meter.
no quiere decir que no pueda revisar que no se cumplan los contenidos mínimos de esa sanción de la ley. Fait y Schifrin son dos casos en los cuales se reforma la Constitución, donde el Poder Judicial no se mete en la constitucionalidad o no de la necesidad de la reforma. Lo que se mete es en cuanto a si se cumplieron los presupuestos mínimos en cuanto al procedimiento. Empieza a analizar, ¿se excedió o no se excedió en las facultades otorgadas en la ley la Convención Constituyente de acuerdo a lo que el Congreso emitió en esa ley? Es eso lo que revisa. Eso hay que tenerlo en claro. Pero no se puede meter, es una materia o una política no justiciable, la necesidad, la declaración de necesidad de la reforma. También tenemos en el caso de intervención federal, donde tampoco la necesidad de la intervención puede ser revisada. Sí, de vuelta, que se han cumplido los presupuestos mínimos. Julien contra Llerena, tenemos, por ejemplo, ahí un caso. Quiero revisar, creo que no me olvido nada más. Ese es el límite de las cuestiones políticas no justiciables, que aparece además en Marbury, es creado pretorianamente en Marbury versus Madison. Explica que hay ciertas cuestiones donde el Poder Judicial no se puede meter. Y de hecho Marbury dice, esto no es una cuestión política no justiciable, lo puedo revisar. Que es la similitud también con el fallo Sojo. Muy interesante. Entonces, hay materias en las cuales no se puede revisar, pero seamos específicos con esto, con la decisión, decisiones políticas, no en cuanto a los presupuestos mínimos de esa ley. Por eso dimos el ejemplo de Fait y Schifrin, que no revisa la necesidad, sino el procedimiento, si se cumplió. Y por último, vamos a hablar del tema de, bueno, ¿por qué el Poder Judicial puede ser el que ejerce el control de constitucionalidad cuando no emana en forma expresa de la Constitución y es una creación misma de este poder constituido? Algunos cuestionan, dice, el poder constituyente no otorgó la facultad de dar control de constitucionalidad y mucho menos de ser el último intérprete de la Constitución. Esto es una creación propia de la misma Corte. Se autopercibe esa facultad. Y entran algunas críticas. Algunos sostienen, más allá de varias posturas, algunos sostienen que esto tiene que ver porque es un órgano de élite, un órgano aislado de la política, que son juristas prestigiosos, que lo que hacen es analizar el derecho y además le dan imparcialidad a la parte política y además deciden en forma abstracta y aislada, ¿no? Por eso es que se le da más preponderancia a este poder que se llama poder contramayoritario. Es decir, mientras las mayorías en el Congreso, por ejemplo, sancionan una norma, como contramayoría viene el Poder Judicial a invalidar o a declarar la inconstitucionalidad de la norma. Teniendo en cuenta siempre que la misma Corte lo menciona, diciendo que la declaración de inconstitucionalidad es un acto gravísimo, que hay que tomar con mucho cuidado, siendo muy diferente, muy respetuoso a lo que la voluntad expresa del pueblo, mediante sus representantes, establecen, hay que respetarlo. Es como la última ratio, declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y así se posicionan con darle más preponderancia a esta postura contramayoritaria, es decir, de afianzar el Poder Judicial como una postura de realizar el control de constitucionalidad y de ser el último intérprete. Pero hay otra mirada. Hay una postura más que tiene que ver con la objeción contramayoritaria, que viene además desde el nacimiento y la cuna de la Constitución, cuando se empieza a construir la génesis de la Constitución norteamericana, que empiezan los antifederalistas, muchos, a cuestionar y dicen, ¿por qué puede existir o el poder constituyente va a otorgarle más facultad a un poder que a otros? ¿Por qué el Poder Judicial va a tener mayores facultades que, por ejemplo, el poder del Congreso, el poder legislativo o el poder ejecutivo? Si la manifestación de voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo, una de las cartas o las credenciales más democráticas, porque los elegimos en forma directa, porque está representado en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el pueblo,
ahí está la voluntad del pueblo y el pueblo quiere. La democracia, recordemos la primera clase, el pueblo, el autogobierno quiere sancionar una determinada ley porque hay un poder por sobre la voluntad del pueblo que viene a invalidar esa norma, a declararla de inconstitucionalidad. Y dice, esto no es más que un acto totalmente antidemocrático. Un poder que tiene las credenciales más bajas o tiene un mayor déficit democrático por la forma en la que se eligen, viene a invalidar una norma de otro poder que tiene amplia legitimación democrática. Por lo cual, ahí sostienen que es un acto antidemocrático, establecido por una élite, por pocas personas. Es una crítica válida para analizar, porque en definitiva, si la democracia es el gobierno de las mayorías, una simple minoría está invalidando las decisiones de las mayorías. Entonces, replantearse si la forma de gobierno que tenemos es democrática. Esto es un poco para abrir estas distintas posturas y posibilidades. El argumento de la objeción contramayoritaria además dice que no es compatible con la mayoría y además no es compatible con una democracia deliberativa. Esta democracia en la cual esos valores constitucionales, esos significados de los valores que le damos a la Constitución, ese significado que le damos a los límites, deben ser ejercidos democráticamente por el conjunto del pueblo. Deben ser ejercidos por los ciudadanos. ¿Qué interpretamos por la igualdad? ¿Qué interpretamos por la autonomía? ¿Qué interpretamos por la vida? Darle significado y participación para construir unos límites, una constitución mucho más democrática. Y acá se une el constitucionalismo democrático para tratar de armonizar lo que empezamos con la clase. La tensión entre democracia y constitución, quizás ese matrimonio de opuestos, mientras pueda ir consensuando significados, pueda seguir teniendo una armonía y no tanta una tensión. Esta construcción de los significados en conjuntos. Quizás pueda haber otros instrumentos en determinadas cuestiones. Yo siempre doy este ejemplo en la clase. Por ejemplo, sería muy fácil si la Constitución sería comparar cuestiones matemáticas simples, sencillas. El Congreso saca una ley que el presidente puede, por ejemplo, durar en su mandato 6 años. La Constitución dice 4. Claramente, cualquier persona que sepa leer y escribir puede hacer un análisis de compatibilidad y decir, esta norma es inconstitucional. La ley dice 6 y la Constitución dice 4. Ahora, ¿qué pasa cuando esto, un poco tomándolo de los autores, y todo esto es una construcción de autores como Nino, de Roberto Gargarella, de Eli y demás, la brecha interpretativa se abre? ¿Qué sucede cuando ya tenemos que saber, por ejemplo, una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ponemos siempre este ejemplo, y la Constitución me dice vida, pero también me dice autonomía de la voluntad de la mujer, también me dice igualdad, también me dice vida digna? ¿Cómo ponderamos estos dos derechos? Y eso es, en definitiva, lo que tenemos que ejercer y darle más democracia o un diálogo quizás entre poderes. Existen, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la cuestión del reenvío, artículo 113, declarada la inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia, se reenvía al Congreso para que sea ratificada por 2/3 partes. Hay un mecanismo distinto. Recordemos el fallo Muña del 2x1, la Corte interpretando aquella ley, si mal no recuerdo, 1994, que no excluía los delitos de lesa humanidad. Dice, yo acá no me puedo meter, es materia del Congreso. Y ante ese fallo tan cuestionado, un conjunto y una movilización social salió a las calles, todo el mundo debatiendo, todo el mundo hablando si el 2x1 debía ser otorgado a los delitos de lesa humanidad. Y el Congreso, por amplia mayoría, salió y sacó una ley interpretativa, ¿sí? De esa ley para decirle al Poder Judicial, en realidad tienes que interpretar de esta manera. No ese es el camino. Y 6, 7 meses después, la Corte saca otro fallo en donde se ampara y se apoya en la ley interpretativa del Congreso y da vuelta a su jurisprudencia.
un diálogo de poderes, una participación democrática, el pueblo manifestándose y viendo la representación en el Congreso de una nueva ley. En el Congreso donde está la voluntad del pueblo. Un ejercicio democrático de lo que interpretamos de las normas, de la constitucionalidad o no. Ya no son 3 personas encerradas en forma abstracta, sino el conjunto de la población y el diálogo entre poderes que le da resignificado a la Constitución. Esto es el constitucionalismo democrático, o el inicio quizás de esta doctrina que tanto Roberto Gargarella sostiene. Situaciones en las cuales instrumentos de reenvío, audiencias públicas, participación de los posibles afectados de la declaración de inconstitucionalidad. Esto es el nacimiento del constitucionalismo democrático para un poco armonizar el concepto de democracia y de constitución, para seguir reafirmando la ley suprema y que tenga legitimidad en el pueblo, sin olvidar que siempre es necesario el control de constitucionalidad para poder sostener la supremacía. La pregunta es que quizás hay determinados temas que el control de constitucionalidad lo debemos hacer el conjunto de los ciudadanos en un acto democrático, si es que estamos de acuerdo con los valores tanto de la Constitución como de la democracia. Muchas gracias y bueno, por favor, sigamos leyendo. Y una cosa más, una sugerencia, capítulo 13 del libro de Gargarella, el derecho como una conversación entre iguales. Sugiero el control judicial parece un insulto. Capítulo 13 ahí desarrolla esta idea de la objeción contramayoritaria.